Sobre la búsqueda del reino de Dios. Fuerza del Espíritu, parte 5. San Serafín, Chichago. Vida eterna. A través de Jesucristo, los hombres se reunieron con el Dios eterno y recibieron la vida eterna. No importa cuánto intenten torcer y distorsionar la ley de Dios, la muerte eterna de las almas humanas ha sido destruida y la vida eterna es inevitable. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Conocer a Dios significa amarlo, cumplir sus mandamientos y obedecer a la Iglesia de Cristo. Nuestra vida terrenal debería ser el comienzo de la vida eterna, y nuestra unión con Dios en la era futura debería experimentarse aún en la tierra, porque incluso aquí Él debe ser para nosotros la fuente de luz, paz, alegría y bienaventuranza. Esto se siente en la oración, cuando nuestra alma está completamente vuelta hacia Dios, y el corazón se vuelve tan ligero, tranquilo, alegre y brillante. El Señor es nuestra vida eterna, el Señor es nuestra liberación de la muerte eterna. Sirvámosle solo a Él para que podamos vivir eternamente con Él. El mar de la vida. Oh, este traicionero mar de la vida. Es vasto, majestuoso, profundo, hermoso y misterioso, atrayendo irresistiblemente los corazones humanos hacia Él. Casi nunca está tranquilo, calmo y azul, sino más bien agitado y tormentoso. Las olas constantemente surgentes, como si se persiguieran y lucharan entre sí, rugen, conversan, discuten y espumean con algún tipo de malicia y odio. Buscando destruir a los que no son como ellas, estas olas se lanzan con furia y pasión contra las piedras y acantilados inamovibles de la orilla. Pero al romperse contra ellos como contra fortalezas inexpugnables, como contra la eternidad indestructible, vuelven corriendo a las profundidades del mar anárquico, imitando con su ruido, ebullición y gemido el clamor y el descontento de una innumerable multitud humana. Los hombres que se han rendido a la voluntad de este mar embravecido de la vida cotidiana, agotados por los elementos, son involuntariamente arrastrados a sus pasiones, lucha eterna y malicia. Dejan de considerar incluso cualquier cosa que pueda desafiar su cautiverio, humillación y rendición a la sensualidad. Son imperceptiblemente adormecidos por el movimiento y el chapoteo de las olas, y pierden la conciencia del peligro, la cercanía de la destrucción y la inevitabilidad del juicio de Dios. Muchas personas duermen espiritualmente día y noche, toda su vida, desde la cuna hasta la tumba. Aquellos que viven solo por la sensualidad no notan como estas olas, elevándolos a sus picos por el bien de la gloria y el engaño, luego los dejan caer más bajo y más profundo, listos para engullirlos, destruirlos, arruinarlos y arrojarlos como cadáveres innecesarios y repugnantes a la orilla salvaje y rocosa. Las personas están solas en este mar de la vida. Y cuán difícil es para ellas llegar a la comprensión de que solo tienen un protector sinceramente amoroso, perdonador, inmutable y todopoderoso, un verdadero amigo y misericordioso Salvador Cristo. No conocen la verdad y la justicia de Dios y son impotentes para vencer su sueño espiritual. Como los ciegos, no ven a Cristo parado más cerca de ellos, pecadores, que de los justos. Cristo el Salvador. Actuando a través del poder atractivo de la gracia divina pero sin violar la voluntad humana. Despierta a los que están espiritualmente dormidos, llamándolos a levantarse, a renacer a través del arrepentimiento, a recobrar el sentido, especialmente cuando ya están comenzando a perecer en las olas del mar de la vida. La gracia, como el aliento del amor sin límites, revive el corazón humano enfriado con su calor vivificante, no abandona ni siquiera al más miserable de los pecadores. No hay hombre que haya renacido espiritualmente por los misterios de la Iglesia a quien la gracia de Dios no llame visible y tangiblemente a la conciencia de su pecaminosidad y cercanía a la destrucción. Las vidas de los santos. Antes de que el pueblo ruso pudiera abrazar las profundas verdades cristianas con sus mentes, entendieron e interiorizaron la verdad de Dios a partir de ejemplos vivos, de descripciones del ascetismo e instrucciones de los santos. Todo esto quedó tan fuertemente impreso en sus mentes y corazones que el pueblo ruso se convirtió en sincero seguidor de Cristo, aprendiendo la verdad de la vida cristiana de las vidas de los santos. Fue solo bajo la influencia de estas lecturas poéticas,
altamente morales e históricas que el pueblo ruso desarrolló tal actitud cristiana y ortodoxa hacia todo lo mundano, que otros pueblos occidentales no tuvieron ni tienen, y por lo tanto no lograron retener la verdad de la preciosa ortodoxia en sus corazones. La ley de Dios. La caída del primer hombre violó su estado espiritual, su conciencia se oscureció, la ley interna cambió, y el hombre llegó a conocer otra ley, opuesta a la de Dios. Entonces el Señor envió la ley escrita a través de Moisés, para recrear la ley interior, la guía hacia la piedad. Pero esta ley escrita solo condenó a las personas por sus iniquidades, sin corregirlas. Solo señaló el camino, pero no dio la fuerza para seguirlo. Entonces el Dios misericordioso primero prometió, y luego reveló un camino diferente para las personas y dio una nueva ley, un nuevo corazón, en el cual Él escribió la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Por lo tanto, ahora depende únicamente de nosotros y estar en comunión con Dios y siempre conocer su voluntad. Se puede conocer en el discernimiento espiritual, si discutimos cada cuestión de la vida, cada deseo del corazón, cada intención con el pensamiento de la verdad de Dios y su ley. Pero como nosotros, personas pecadoras, no podemos estar siempre igualmente bendecidos espiritualmente todo el tiempo. Los santos ancianos enseñan que debemos orar por cada asunto 3 veces y luego escuchar hacia donde se inclina el corazón, aunque sea un poco, y hacer eso. El corazón siempre percibe y entiende el mensaje. Buscando el reino de Dios. Buscar el reino de Dios no es un retiro al desierto o una completa renuncia al mundo. Retirarse del mundo para la salvación de nuestra alma y para servir a Dios es una cosa, mientras que buscar el reino de Dios es otra. La renuncia es posible solo con un llamado especial de Dios. El hombre no puede renunciar al mundo por su propia voluntad, lo cual es confirmado por las vidas de los apóstoles y otros santos. La búsqueda del reino de Dios es otro asunto, nos enseña cómo llegar a un punto donde los asuntos mundanos y terrenales no interfieran con los asuntos espirituales y celestiales. Por lo tanto, Cristo dijo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, y luego ocuparnos de nuestros asuntos terrenales, que por la misericordia de Dios serán añadidos. Se arreglarán por sí mismos cuando un hombre demuestre su amor por Dios y el deseo de salvar su alma cumpliendo los mandamientos de Cristo. Por lo tanto, buscar el reino de Dios no nos impide ocuparnos de los asuntos mundanos sin detrimento de los asuntos espirituales. Podemos cumplir nuestros deberes profesionales, atender asuntos familiares, adquirir conocimientos científicos y glorificar al Padre Celestial a través del trabajo y la caridad. La vida cristiana solo requiere que el cuidado del alma y la futura vida eterna se coloque por encima de todo lo demás. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? El reino de Dios no se busca con la carne, no en la tierra, no con obras del mundo, sino con el espíritu, con el corazón, con el pensamiento, en el reino celestial, con ferviente oración y suspiros a los pies del Salvador, arrodillados ante la Santísima Madre de Dios. Las oraciones y las ofrendas espirituales no pueden interferir con el cuidado de nuestra familia, el pan diario, el trabajo y el estudio de las ciencias y las artes. Pero para que el corazón encuentre el camino y llegue a las puertas del reino de Dios, debe ser puro, libre de pasiones, como aquellos que son bendecidos en el reino de Dios. Tal corazón purificado y santificado es morada del Espíritu Santo, por eso Cristo dijo a los fariseos, «He aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros», Lucas 17:21. Así, buscar el reino de Dios es construir una morada para el Espíritu Santo en nuestros corazones. Una prueba de fe. Todo hombre está obligado a probar su fe y asegurarse de si la fe que profesa es verdadera, y si resulta ser falsa, entonces encontrar dónde está la única fe verdadera que conduce al verdadero Dios y otorga la salvación eterna. Para inclinar a su audiencia a creer en Él y su enseñanza, Cristo dijo, «Escudriñad las Escrituras», Juan 5:39, y los apóstoles también atrajeron a los hombres a la fe por persuasión, no por violencia. Pero, ¿cómo, preguntas, podemos estar seguros y cómo debemos probarnos a nosotros mismos? Hay 2 caminos, el camino externo, intelectual, y el camino interno de la fe. El primero es necesario, pero no es universal, porque se basa en conocimientos que no son accesibles para todos.
El segundo, el camino de la fe, que es más accesible, sincero, vivo y fructífero, es la oración ferviente al único Dios verdadero para obtener iluminación. Mira el mundo que te rodea y verás que todos los hombres sinceros de fe creen en tales fundamentos y como resultado de la experiencia personal. Verdadera generosidad. La verdadera generosidad es el perdón de los enemigos y la oración por los calumniadores, porque tales acciones y rasgos nos hacen semejantes a Dios. Verdaderos cristianos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice el santo apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:21. Por lo tanto, todos los verdaderos cristianos serán perseguidos hasta el fin de los tiempos, sufrirán penas, aflicciones, tentaciones, calumnias y calamidades. No debemos perturbarnos por tal estado de cosas. Un hombre que lucha contra el mal, dice San Juan Crisóstomo, no puede dejar de ser probado por las penas. Un luchador no puede entregarse al lujo, un guerrero no puede festejar en la batalla. Por lo tanto, que nadie que esté en una lucha busque descanso o se entregue a los placeres. El presente es tiempo de lucha, batalla, penas y suspiros, es una arena de hazañas espirituales. El tiempo de descanso vendrá después, pero ahora es tiempo de esfuerzo y trabajo. Los justos sufren tragedias para su prueba, y los pecadores como castigo por sus pecados. Aquellos que conocen las sagradas escrituras como deben no son tentados por nada de lo que sucede, soportan todo con valentía, aceptan algunas cosas por fe y las atribuyen a la incomprensible providencia de Dios, y para otras cosas ven fundamentos y encuentran ejemplos en la escritura. La enemistad, la persecución y el martirio no son nuevos, y por lo tanto Cristo nos enseña a mirarlos sin afectación, sin miedo ni confusión, diciéndonos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Tened ánimo, y fortalézcase vuestro corazón, todos los que esperáis en el Señor. Mira al verdadero cristiano. No es tolerado entre compañeros que habitualmente sirven a todas las cosas mundanas, a quien o lo que sea que quieran, solo que no a Dios. Es odiado por sus mayores, aunque es humilde y respetuoso, porque es independiente y a veces involuntariamente se convierte en juez de su conciencia. Un verdadero cristiano es odiado por muchos eruditos de este mundo que se consideran a sí mismos luminarias y por lo tanto exigen reverencia, mientras que los discípulos del Evangelio son considerados oscurecidos, engañados y atrasados. Es aburrido y tímido para la sociedad moderna porque no tiene nada en común con ella. A menudo parece pesado y sin vida para su familia, porque la mayoría de las esposas modernas y especialmente los niños quieren disfrutar de todos los inventos de la época, sin restricciones de género, edad o instituciones cristianas. Solo un cristianismo mundano y pervertido es cómodo y aceptable para este mundo, y por lo tanto persigue a los discípulos del Evangelio y a los amantes de la verdad con tal malicia como lo hicieron los antiguos paganos. Se les acusa de planes y fechorías sin precedentes. Se les bombardea con calumnias y todo tipo de inmundicia. Se les deshonra en la prensa y en público. A menudo se les priva de servicio a pesar de su pobreza y grandes familias. Se les priva del último trozo de pan. Se interrumpe su vida familiar, se intenta presentarlos como personas peligrosas y dañinas, subvirtiendo las costumbres, leyes y vida social existentes. Se les entrega con entusiasmo y deleite a la burla y el ridículo de la multitud, con la gloria de los torpes y necios. Y así, cuando veas a un hombre justo realizando grandes y excelentes obras, pero sufriendo innumerables males, no te maravilles, dice San Juan Crisóstomo. Por el contrario, uno bien podría maravillarse si el diablo, recibiendo tantos golpes, se mantuviera quieto y soportara las heridas mansamente. Así como no debería sorprenderte si una serpiente, continuamente aguijoneada, se volviera feroz y saltara sobre la persona que la aguijoneó. Dios permite las pruebas para que los justos puedan ser coronados de manera más señalada, para que el otro pueda recibir una herida más severa. Porque cuando después de los beneficios conferidos un hombre sufre, y eso gravemente, y sin embargo continuamente da gracias, es un golpe para el diablo. Tal es la voluntad de Dios que sus amados permanezcan en trabajos, y no en engaños y pasiones.
El Espíritu de Dios no mora en aquellos que están en reposo. Así es como los hijos de Dios se diferencian de los demás, viven en penas, mientras el mundo se regocija y se enorgullece del lujo y el descanso. El pecador arrepentido. El Señor amó tanto a la humanidad que, no deseando la muerte de los pecadores, entregó a su Hijo unigénito a la muerte en la cruz por ellos. Por lo tanto, la muerte del alma, redimida por la sangre divina de Cristo, es una tristeza infinita para todos los habitantes del cielo. El mismo Hijo de Dios nos dijo que gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, Lucas 15:7. Por lo tanto, el alma de un hombre redimido por Cristo es más preciosa a los ojos de Dios que el mundo entero, y la gracia de Dios lucha constantemente por las personas y impulsa a los pecadores al arrepentimiento y la reconciliación con el Creador. ¿Qué gozo hay ahora en el cielo? El Padre Celestial y los santos ángeles se regocijan por los pecadores arrepentidos. Jesús Cristo dijo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, Lucas 15:10. Todos vosotros, como hijos del Padre Celestial, habéis venido a la casa de vuestro Dios y Padre para suplicar perdón. Si estáis llorando o asustados, si estáis con dolor o avergonzados, tanto mejor, porque el gozo de los ángeles de Dios es más pleno y perfecto. Si os perturba la frialdad de vuestro corazón, la falta de un espíritu de arrepentimiento, la falta de lágrimas o la incertidumbre de que vuestra contrición y arrepentimiento sean genuinos y salvíficos, entonces no desesperéis, solo sed hijos sinceros de vuestro Padre Celestial. Esta angustia ya es un signo de insatisfacción con uno mismo, y la timidez infantil es un signo de humildad, juramentos. Dios nunca prohibió jurar por su nombre, sino que ordenó a las personas no abusar de este juramento. No jurarás falsamente por mi nombre, dice Dios, Levítico 19:12. ¿Podría el Señor prohibir a las personas por quienes Él aceptó voluntariamente la muerte en la cruz que lo tomaran como testigo, precisamente por el bien de la justicia y la verdad? Después de todo, la verdad fue traída a la tierra por el mismo Señor Jesucristo. No, Él no podría prohibirlo, y sabemos que los santos apóstoles hicieron juramentos. Por ejemplo, el santo apóstol Pablo comienza una de sus epístolas con un juramento. Porque Dios me es testigo, escribe, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, Filipenses 1:8. Debéis saber, amados, que el mismo Señor Jesucristo también juró en su juicio. El sumo sacerdote que lo juzgaba se dirigió a Jesús con las palabras: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Jesucristo no solo no le dijo al sumo sacerdote que estaba pidiendo algo impropio, un juramento, sino que, por el contrario, respondió inmediatamente: tú lo has dicho, Mateo 26, 63-64. Al hacer un juramento, los judíos siempre decían amén, o tú lo has dicho, o que así sea. Por lo tanto, Cristo hizo un juramento en el juicio y mostró bajo juramento que Él es verdaderamente el Mesías, el Hijo unigénito de Dios. Así, el Señor nos permite hacer un juramento, pero solo para el bien y para descubrir la verdad en asuntos importantes y legítimos. Perjurio. Nosotros los cristianos estamos obligados a tratar un juramento como un asunto divino y entender claramente cuán grande es el pecado del perjurio o un falso juramento. Conocemos castigos terribles por romper juramentos en la historia sagrada, pues engañar a Dios mismo debe acarrear la justa ira de Dios, porque de Dios nadie se burla, Gálatas 6:7. El pecado del perjurio será aún más claro si recordáis que los falsos testigos y los que rompen juramentos, besando falsa y descaradamente la Santa Cruz y el Santo Evangelio, son comparados con el traidor Judas, quien traicionó al Salvador ante sus enemigos con un beso traicionero. Si le ha gustado el video, no olvide darle like y compartirlo con sus hermanos y amigos.